desanimado, desanimada, ya no quieres predicar la palabra de Dios, espera, que hay una palabra de Dios para ti en esta hora. Nos dice en Hechos, capítulo 13, versículo 4, cuando Pablo y Bernabé iniciaron su primer viaje misionero a predicar la palabra de Dios. Dice, ellos enviados por el Espíritu Santo, porque para predicar la palabra tienes que ser enviado por el Espíritu Santo, no es de ir por ir a donde a uno quiere, sino donde Dios lo manda, primero que todo, porque somos apóstoles enviados, ¿sí? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamía, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También Juan, de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Donde sea que Dios te mande a predicar la palabra, siempre se va a levantar una oposición. Alguien que va a querer envenenar a la persona que Dios le manda esta palabra para que no te escuche. Pero mire qué hizo Pablo. Dice que Pablo, fijando sus ojos en Barjesús, ¿sí? Le dijo, lleno del Espíritu Santo, Pablo le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás por algún tiempo. E inmediatamente cayeron oscuridad y tinieblas sobre él, andando, buscaba a quien le condujese. Y es que así van a quedar muchos que se levanten contra ti cuando Dios te mande a predicar la palabra de Dios. Porque acuérdate que no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios. Y todo aquel que toca uno de sus pequeños, horrenda cosa es creer en las manos del Dios vivo. Más abajo en el versículo 41 nos dice, mirad que, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre vale la pena predicarla, porque no eres tú, no son tus palabras, no es tu boquita la que habla, es Dios hablando por tu boca. Nunca pienses que la palabra de Dios vuelve vacía. Cuando uno siembra una semilla en el campo, no siembra con que, ay, a ver si crece, no, uno la siembra con fe, creyendo que va a crecer y va a dar fruto la semilla. Así mismo se predica la palabra de Dios, con fe creyendo que va a ser su obra, porque no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Por eso en esta hora vengo a decirte que esta palabra que te estoy dando, yo creo que va a ser una obra grande en tu vida, porque no son mías, es de Dios. ¿Sí? Bien, en el versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban al Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así como va a haber gente que te escuche, gente que se oponga. Va a haber gente que te va a escuchar. No predicas por gusto. ¿Sí? Es Dios que te está mandando. Deja que Dios haga su obra. Tú solamente haz tu parte, que Dios hace el resto en esas personas. Y siempre se va a levantar persecución. Si no, pregúntaselo a Pablo y a Bernabé. Dice que cuando los judíos enfervorizados instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, levantaron persecución en la primera predicación del viaje misionero de Pablo y Bernabé. Les levantaron persecución. Sí, estaban llenos de gozo. Sí, la gente se convertía. Sí, milagros y prodigios, pero también viene la yapa, persecución. No solamente ellos, cada quien que predica la palabra de Dios va a tener que padecer lo mismo. Acostúmbrate, pero tenlo por seguro que Dios se va a encargar de aquellos que te causan persecución. Así como se encargó de Barjesús, que lo dejó ciego, ¿sí? Y dice que la gente envidiosa expulsaron a Pablo y a Bernabé de la ciudad, le dijeron, váyanse de aquí. ¿Ustedes creen que ellos hicieron como nosotros hacemos hoy en día, que nos botan de una iglesia porque el mensaje no le agradó al pastor o porque el mensaje no le agradó a los líderes?
o porque no tuviste mucha elocuencia, o porque a la final no te sabías muy bien el texto, el contexto y tantas cosas que hoy en día. Simplemente tú haz lo que Dios te mandó a hacer, porque a muchos no les va a gustar, pero como Pablo y Bernabé, levántate y vete más allá a otra ciudad y vete más allá a donde Dios te mande. Sigue predicando la palabra de Dios, exhorta, ministra a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios no nos mandó a agradar a los hombres, Dios nos mandó a agradarle a Él, pues si agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Jesucristo. ¿Se te olvidó? Mira lo que nos dice ahora en el capítulo 14 de Hechos, en el versículo 8. Dice que cierto hombre en Listra, dice entonces, en el versículo 6, entonces la gente, visto lo que Pablo hacía, porque Pablo hacía milagros, sanó un cojo de nacimiento, la gente al ver esto se maravillaba, se asombraba, porque no habían escuchado hablar de Jesucristo. Pero Pablo fue y predicó, después que lo echaron de otro lado, ¿no? Asimismo, levántate y anda a predicar en otro lado si te echan de un lugar, porque con Jesús lo hicieron mucho más con nosotros. Amén. Esto solamente nos da evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Porque si le cayéramos bien a la gente, no seríamos siervos de Jesucristo. ¿Sí? Y dice que, habiendo hecho esto, que Pablo sanó aquel cojo de nacimiento, dice que la gente se maravilló y dice que diciendo en su lengua licaónica, dice, dioses, ellos son dioses, Pablo y Bernabé son dioses bajo la semejanza de hombres. Vamos, adorémosle, vamos, hagámosle sacrificio, dijo la gente. Así van a haber personas también que se van a maravillar de la palabra de Dios que tú predicas, que se van a maravillar de cómo Dios te usa. Ten cuidado, porque el enemigo también anda adulando, porque el enemigo también te va a decir que no es Dios, que eres tú. Cuidado, mucho cuidado, porque la gloria de Dios es de Dios, no del hombre. ¿Sí? Nosotros solo somos simples instrumentos. Si acaso vienen a decirte a tus oídos, oh, qué gran siervo, oh, qué gran ungido, tú dile así como dijo Pablo, como le dijo a esta gente, le dijo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio Jesús, dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Muchas veces no vas a poder evitar que la gente te adule, no vas a poder evitar que la gente quiera llenarte de vanagloria. Huye, como hizo Pablo. Dice que Pablo, al rechazar estas ofrendas que le quería hacer la gente, esta libación, este sacrificio, porque ya lo estaban viendo como que un dios a Pablo y a Bernabé. Dice que al ver cómo rechazó pues la gloria del hombre, ¿no verdad? Porque uno siempre tiene que estar por la gloria de Dios, no por el agrado del hombre. Dice que lo apedrearon a Pablo, después de haber hecho un milagro la gente, porque no se dejó adorar, lo apedrearon. Y dice que la gente aquí creyó que él estaba muerto y lo echó de la ciudad. Así muchas veces va a haber gente que va a querer matarte espiritualmente, que va a querer matar tu fe, tus ganas de predicar. ¿Sí? Y van a creer que estás muerto y te van a echar de su vida, de su camino, de su iglesia, tal vez, a lo mejor. ¿Sí? Y cuando la gente pensaba que Pablo estaba muerto y que ya no iba a predicar más, mira tú qué nos dice aquí. Dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y hicieron persecución, ¿no? Después de anunciar el evangelio, dice, pero rodeándoles los discípulos, se levantó Pablo y entró a la ciudad, a otra ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra ciudad, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Esto pasa cuando uno siembra la semilla con fe. La semilla da su fruto, la semilla se multiplica. Tú te vas a multiplicar y eso es lo que el enemigo no quiere. No te turbes, tranquilo, tú sigue. Tú sigue, porque ni Pablo ni Bernabé se detuvieron de predicar la palabra de Dios, aunque se levantó la persecución, aunque hablaron mal de ellos, aunque los quisieron hasta adorar.
No recibas elogios, muchos. Dice su palabra que el enemigo no sabe por dónde agarrarte los pies para que no sigas predicando la palabra de Dios. El enemigo no sabe cómo taparte la boca para que no prediques la palabra de Dios. El enemigo te va a mandar personas a hablar mal de ti, a envenenar aún esta palabra que predicamos. Pero tú levántate, porque no estás muerto. Levántate como Pablo y sigue predicando la palabra de Dios. Recuerda que no volverá vacía y dará su fruto a su tiempo. Amén. Esta ha sido la palabra de Dios y espero que te haya sido de bendición. Y sigue predicando la palabra de Dios con fe, creyendo que esto no es de nosotros, es de Dios. Y Él hará su obra, tú solamente haz la tuya. Lo que Dios te ha mandado, nada más. Recibirás recompensa. No te detengas, avanza, que Cristo viene y te quiere encontrar trabajando y no sentado en una silla. Aunque la palabra que prediques no le guste a las personas, tú sigue predicando la verdad. Defiende esta verdad con tu vida, así como lo hizo Pablo y Bernabé y el mismo Jesucristo. ¿Sí? Porque dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, obediencia hasta la muerte. Dios te bendiga y Dios te guarde.